Tiene para ti una amplia variedad floral en rosas, belenes, malbones, cuna de Moisés y orquídeas. Venta de plantas ornamentales, de sol, de sombra y árboles frutales. Además, manejamos la venta y colocación de pasto en rollo. Visítanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y domingos de 8 a 3 en 9 Poniente, número 103, Barrio El Santuario, Tepeaca, Puebla. O comunícate con nosotros al 2232 75 33 73. Viveros San Fernando. Te esperamos. ¿Aún no sabes qué estudiar? Academia Cervantes, fundada en 1947, incorporada a la SEP, te ofrece carrera técnica en contabilidad, cultura de belleza y secretariado ejecutivo. Horarios de atención, lunes a viernes de 7 a.m. a 4:30 p.m. Sábados de 8:30 a.m. a 2 p.m. Mayores informes, 249-42-20-036. También en maite-race-18 @hotmail.com. Academia Cervantes. Preparamos tu futuro trabajando. Don Panzón Contento te ofrece cortes nacionales, cortes americanos, sterling y silver, parrilladas en 3 tipos de cortes: ribeye, New York, arrachera y picaña. No te pierdas nuestro buffet sábados, domingos y eventos especiales. Además, contamos con una gran variedad de vinos nacionales y, por si fuera poco, música en vivo. Estamos ubicados en Avenida Hidalgo número 420 en Tepeaca, Puebla. Reservaciones al 01-223-27-50270. Te esperamos. Escuchas radiotepeaca.com. Refrilab Tepeaca. Reparación y servicio. ¿Qué Lavadoras. tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a su programa donde hablamos de educación. Pero, ¿cuál educación? Hoy, martes 20 de agosto de 2019, nuevamente estamos con ustedes y gracias a todos los que nos sintonizan a través de Radio Tepeaca. Hoy vamos a hablar de un tema que desde nuestro punto de vista tiene mucha relevancia por el aporte que hizo el personaje del cual vamos a intentar analizar sus puntos de vista, sus aportaciones, sus comentarios, sus escritos incluso, a la visión educativa que la semana pasada hicimos un acuerdo aquí, Felipe y yo, sobre cuál es la orientación que le vamos a dar tanto a los análisis y las reflexiones del programa, como principalmente lo que llevamos a la práctica fuera de aquí del programa de radio, en nuestro ámbito de trabajo, como docentes, como trabajadores de educación y también de nuestro actuar diario como ciudadanos, como padres de familia. Y pues me da mucho gusto saludar a mi buen amigo Felipe. Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes, Luis. También saludo con mucho afecto a todas las personas que están sintonizándonos en este programa. Y sí, es cierto, Luis. La verdad es que el tema que hoy preparamos, a mí en lo particular, me gusta mucho porque fíjate que José Vasconcelos es uno de los personajes de la historia mexicana que en lo particular a mí me llama muchísimo la atención. Es una persona que tiene una fuerza, o que tuvo más bien un personaje que tuvo una fuerza extraordinaria gracias precisamente a su visión de el México que él aspiraba, y que en el análisis de sus escritos, en el análisis de su vida en términos generales, la verdad es que tiene muchísimo material de donde comentar. Es una aspiración de carácter personal que él posee para el pueblo mexicano, que sin lugar a dudas pudo haber trastocado el orden, el destino de nuestra sociedad. Pero vamos a ir por partes. Realmente lo que nosotros acabamos de investigar, de ver sobre este personaje, pues es sumamente interesante. Yo creo que a lo largo de su biografía, pues nos vamos a encontrar con situaciones sumamente interesantes. Fíjate que a él le tocó vivir una época que en la historia de México es muy apasionante.
esta etapa de la Revolución Mexicana, sin lugar a dudas, nos da pauta para muchísimas cosas, ¿no? No solamente es el cambio de un régimen, el cambio de un estatus que tenía la sociedad mexicana gobernada por Porfirio Díaz, sino además, fundamentalmente, las enormes consecuencias que tiene esta revolución para el asunto de lo que es la educación en México. Claro que sí, fíjate que la idea, la filosofía que siempre estuvo presente tanto en los escritos como en los discursos de José Vasconcelos, pero sobre todo en las acciones que él llevó a la práctica en la época, bueno, vamos a ver, tal vez lo más conocido es cuando fue secretario de Educación Pública, el primer secretario de Educación Pública que tuvo México, pero yo creo que anterior a eso y posterior a eso, las ideas socialistas y las ideas de cómo aspirar a un pueblo mejor, un pueblo preparado, un pueblo que realmente tuviera los beneficios, ¿no? de un gobierno y de una sociedad que estaban haciendo, ¿no? Estaban haciendo hacía poco tiempo y que a lo largo de ese periodo independiente no había alcanzado todavía las condiciones de vida idóneas, o por lo menos las condiciones de vida que cualquier nación libre podría aspirar. Y entonces, bueno, en ese sentido, en este escenario que bien mencionas del posterior a la Revolución Mexicana, donde, bueno, muchas de las aspiraciones que tenían la sociedad de ese entonces estaban plasmadas en el bienestar común, no solamente el bienestar individual como seres humanos, sino el bienestar común. Hablamos de la familia, por ejemplo, ¿no? Y bueno, José Vasconcelos en esta pues política que estableció a través de la Secretaría de Educación Pública, trata de hacer llegar y de hacer realidad en el pueblo mexicano esas aspiraciones de una vida digna, esas aspiraciones de una sociedad justa, igualitaria, que planteamientos que están presentes y vigentes hasta la fecha, dado que la orientación de la educación que se da con la reforma de puesta en práctica a partir del 2017 retoma esos postulados, esas ideas, no a lo mejor como producto de que hayan sido propuestas por José Vasconcelos, pero sí como producto de una necesidad que tiene el pueblo mexicano, una necesidad de una vida digna, de una educación de calidad, de excelencia, como se maneja ahora en el artículo 3, que sea el garante de una mejor convivencia, sea el garante de una mejor ciudadanía y, por qué no decirlo, de una mejor nación, Felipe. Sí, fíjate que en términos generales la historia de México lo reconoce a través del puesto que él tuvo a invitación del entonces presidente Álvaro Obregón, en el sentido de que pues llega a ser el primer secretario de Educación Pública que tiene la recientemente creada en 1921 Secretaría de Educación Pública. Entonces, este solo hecho pues ya lo coloca en la historia mexicana en un lugar privilegiado. Pero yo creo que más allá de esta situación, lo que verdaderamente le destaca es esa visión educativa hacia la raza mexicana. Él, cosa curiosa, fíjate, a mí en lo particular me sorprende, Oaxaca es cuna de grandes héroes mexicanos, ¿eh? Sí, solamente Benito Juárez. El más conocido, sí, claro, Benito Juárez es el más conocido, pero pues ahí está Vasconcelos, que también nació 80 años casi después. Sí, y nació en Oaxaca, Porfirio Díaz, y bueno, una pléyade de oaxaqueños ilustres que son encabezados, sin lugar a dudas, por don Benito Juárez. Pero la mayor parte de su vida, Vasconcelos vive en la frontera con México, y eso, con Estados Unidos, y eso norte, pues, le deja marcado durante toda su vida
porque tiene mucho contacto con la sociedad norteamericana, y a razón de esa situación, él acuña su idea de que la raza mexicana, la raza latinoamericana, tiene todos los elementos necesarios para poder en algún momento sustituir la hegemonía que la raza anglosajona tenía sobre el mundo en ese entonces conocido, ¿no? Y esto es algo extraordinario, porque además se suma con o más bien recoge las visiones de los grandes liberadores latinoamericanos: Simón Bolívar, Artigas, aquí en México Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, y esta secuela de ideas de que los mexicanos, los latinoamericanos, podríamos construir nuestra propia historia a raíz del independizarse totalmente de las colonias, de las naciones europeas, pues es algo que bien vale la pena analizar. Su libro, La raza cósmica, tiene, pues, esa es la tesis central. Y creo que él no solamente se queda con la idea, sino empieza a ponerlo en práctica. Él estaba convencido de que la educación era una de las herramientas fundamentales para poder aspirar a ese tipo de sociedad que buscaba y que buscó siempre, ¿no? Esta cuestión plasmada en su libro, en su obra de la raza cósmica, donde pues nos expresa con mucha precisión cómo es posible crear una unidad en todo el continente americano, una unidad que esté libre de prejuicios, que esté libre de divisiones, de clases sociales. Ha quedado bien clara en sus acciones como secretario de Educación Pública. O sea, el precursor nato de la escuela mexicana, que bueno, desde el punto de vista, creo que no es bien llamada escuela rural mexicana, porque fue una escuela abierta en todo el país. Tuvo la intención exactamente de introducir en toda la sociedad esta herramienta fundamental que le puede abrir la mente a las personas. Esta única herramienta que le puede transformar la vida, que le puede ayudar él lo decía, a producir riqueza, como una de las partes a lo mejor esenciales para poder encontrar la felicidad, y que sin embargo esta postura de la educación como herramienta para el desarrollo de los pueblos fue perfectamente abanderada por José Vasconcelos, y los esfuerzos que hizo al expandir el servicio educativo pues fueron claritos en ese sentido, ¿no? El tipo de educación que se trató de ir estableciendo en esa famosa escuela rural mexicana, todavía recuerdo muy bien cómo rescata el papel importante del maestro en ese sentido, ¿eh? Sí, fíjate que más adelante, creo como parte central de este programa, vamos a leer un discurso que él pronunció el Día del Maestro en 1923, porque sin lugar a dudas nos refleja con mucha claridad la visión que tenía tanto del papel del maestro en la educación mexicana, como lo que él quería que fuese esa visión educativa dominante para nuestra sociedad, para nuestro país. Es bien interesante, tiene pasajes de una fuerza extraordinaria que creo nuestros escuchas van a darnos la razón en ese sentido. Pero fíjate, Vasconcelos no solamente fue el primer secretario de Educación Pública y el fundador de la Secretaría de Educación Pública, sino también, entre otras cosas, fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y fíjate, ahí está la síntesis de lo que es su visión. Él fue el creador, ¿cómo le podemos decir? El ideólogo, el autor del lema que aún persiste en la UNAM: por mi raza,
hablar al espíritu, el espíritu. Y fíjate, es extraordinario, ¿no? Porque le da el lugar específico que como latinoamericano, para él es la raza que, pues, que domina en nuestro país. Sí, la que representa al continente americano. Bueno, amigas, amigos, hemos llegado a un corte comercial. Les recordamos que estamos en su programa, pero ¿cuál educación? No nos tardamos, regresamos en unos minutos. Material eléctrico y de plomería, Marcari. Le ofrece las mejores marcas a los mejores precios, atención y calidad. Cable, lámparas solares, iluminación con LED con garantía de 1 año. Material de plomería, tubo PVC, tubo plus, tinacos, llaves, pegamento, conexiones, empaques, mangueras y mucho más. Mejoramos cualquier presupuesto. Visítanos en calle 5 Poniente número 100, Colonia Centro, frente al Hotel Colonial en Tepeaca, Puebla. Te esperamos. Florería de Katy te ofrece una amplia variedad de diseños y composiciones florales, mezclando la tradición y el arte. Estamos ubicados en calle 3 Oriente número 114, local A, esquina con Boulevard Cuauhtémoc Sur, Tepeaca, Puebla. Realiza tus pedidos al 2231 13 64 34. Te esperamos. Choferes y Transportes Unidos. Somos una empresa de subcontratación individual. Ofrecemos servicios a pequeñas y medianas empresas en recursos humanos, contratación, capacitación y entrenamiento de todos sus empleados. Además, te asesoramos para que cotices ante el IMSS. Estamos ubicados en 4 Poniente número 1302, Colonia Centro, San Juan Calvario, en San Pedro Cholula. O comunícate con nosotros a los teléfonos 222-325-9605, 222-773-2205 o al 22-12-13-81-52. Te esperamos. Escuchas radiotepeaca.com. Comité Ejecutivo Nacional, Unión Regional de Transportistas de Servicio Público Federal y Estatal, Servicio Público de Taxis, Tabiqueros y sus derivados, pirotecnia, grupos musicales y orquestas, artesanías, profesionistas y comerciantes. Para mayor información, comunícate con nosotros al número 22 21 52 34 56 o visítanos en calle 4 Poniente número 1302, San Pedro Cholula. Te esperamos. Perfumería Aruma. Te ofrece perfumes para dama y caballero, gran surtido, precios de mayoreo y menudeo. Únete a nosotros y emprende tu negocio. Informes al 2225 77 41 26 o en calle 5 Oriente número 100. Te esperamos. Mares Viajes. Te ofrece los servicios y asesorías para el trámite de visa americana y pasaporte. Viajes a Cancún, Acapulco, Ixtapa, Nueva York, Chicago y más destinos. Informes al 2225 77 41 26 o en calle 5 Oriente número 100. Te esperamos. Si hiciste tu examen en preparatoria BUAP pero no fuiste aceptado, no te preocupes. Tenemos un lugar para ti y en el próximo año podrás tramitar tu ingreso a segundo año. Ingresa a la Escuela Preparatoria Francisco Javier Clavijero, incorporada a la Benemérita Universidad Autónoma de ¿Qué tal, Puebla. amigas, amigos? Ya estamos de regreso en este programa, como cada martes, para donde estamos hablando de educación, reflexiones y análisis sobre la situación educativa actual de nuestro estado, de nuestro país. Y hoy estamos hablando sobre José Vasconcelos, este gran personaje ilustre de la historia mexicana, que tiene entre sus principales cualidades o características el haber sido nombrado el primer secretario de Educación Pública en nuestro México, en el México postrevolucionario. Y bueno, ya en el segmento anterior estábamos hablando de algunos de sus puntos de vista, algunas de sus aportaciones a la orientación que tuvo en ese entonces la escuela mexicana, la educación en general, y cómo esos postulados, esas tesis siguen vigentes en la actualidad. La idea de el poder aspirar a ser una sociedad justa e igualitaria quedó plasmada perfectamente en su obra de La raza cósmica. La idea de acercar a la población del México postrevolucionario la educación como una de las mejores herramientas e instrumentos para poder
lograr el desarrollo de las entonces facultades que se habían propuesto en el artículo 3 constitucional de todos los mexicanos. Bueno, pues son postulados y son tesis que siguen vigentes en la actualidad. Y bueno, Felipe, si te parece, quiero dar algunos datos históricos sobre José Vasconcelos. Bueno, nos pueden dar una idea un poco más clara de cuáles son los aportes que tuvo a la educación en México. Bueno, para empezar ya aclaramos que ya comentamos en el segmento anterior que fue un personaje que nació en Oaxaca en 1882. Fue un político y pensador, escritor mexicano, fundador del Ministerio de Educación en México, desde el cual desarrolló una fecunda y extraordinaria labor, la que le mereció el sobrenombre de El Maestro de la Juventud de América, que viene a corroborar los postulados que José Vasconcelos plasma perfectamente en su obra de La Raza Cósmica. Fue licenciado en Derecho por la Escuela Nacional de Jurisprudencia en 1907. Presidió en 1909 el Ateneo de la Juventud, del que fue fundador. José Vasconcelos fue partidario de la Revolución Mexicana desde sus inicios, ya que participó en el movimiento maderista como uno de los 4 secretarios del Centro Antirreeleccionista de México. Fue designado codirector del periódico El Antirreeleccionista por Félix Pallavicini. En la insurrección de 1910 y 1911 fue secretario y sustituto de Francisco Vázquez Gómez, agente confidencial de Francisco I. Madero en Washington y fundador del Partido Constitucionalista Progresista. Esto nos habla del espíritu realmente revolucionario y socialista y luchador acérrimo que fue José Vasconcelos. Sí, fíjate que como fundador de ese grupo de intelectuales mexicanos y extranjeros que conformaron el Ateneo de la Juventud, es una figura relevante. Ahí en esta sociedad de intelectuales mexicanos, en la élite de ellos, eran algunos muy radicales. El Ateneo de la Juventud es otro tema que igual y en algún momento, en algún otro programa, lo pudiéramos analizar, porque de ahí surgieron muchos pensadores significativos y fundamentalmente muchas ideas que empezaron a pues tocar a las generaciones futuras de mexicanos y que sin lugar a dudas todavía tienen efecto hasta nuestra vida. Pero fíjate que a mí en lo particular, como les decía a todos al inicio del programa, hay una parte de la personalidad de Vasconcelos que me llama mucho la atención. Él, como secretario de Educación Pública, ya en 1921 decide que esta institución tenga 3 grandes áreas de atención. Y eso pudiera no ser gran novedad. Aquí la novedad, la visión que él tiene. ¿En qué época se dio esa visión, verdad? Exactamente. Fíjate que es algo bien interesante. Por un lado, la primera línea de atención de la Secretaría de Educación Pública de 1921 está precisamente para atender lo escolar. O sea, aquella gran idea de llevar alfabetización a todo el pueblo mexicano, porque era una de sus grandes preocupaciones. Una de las cuestiones que él remarca es que no se puede hablar de progreso en una nación si, como en México en ese entonces, el 90% de su población era analfabeta. Luego entonces él decide que se vayan creando las instituciones escolares en cada una de las localidades de nuestro país. Tarea que aún no se ha terminado al 100%. Sin embargo, en cuanto a cantidad, bueno, creo que hemos avanzado extraordinariamente y sin lugar a dudas también Vasconcelos es precursor de esa aspiración. Y bueno, ya no hablemos de lo que se está
dando ahora con las modificaciones al artículo 3º constitucional, del cual ya platicamos anteriormente. Pero fíjate, uno pudiera decir, bueno, pues al final la Secretaría de Educación Pública pues va a tener como punto central a las escuelas, y eso es normal, es lógico. Pero lo que se sale un poquito de la normalidad es que el segundo eje de atención son las bibliotecas públicas. Fíjate, es algo maravilloso, ¿no? Porque Vasconcelos cree que si no puede meter a las escuelas a la población, fundamentalmente a la adulta, es vital que la mayoría de los mexicanos ande cargando un libro. Y logra editar, mandar a la impresión a cantidades mayúsculas de libros fundamentalmente de clásicos, porque él así se creó leyendo clásicos, y la influencia de ellos en su intelecto es vital. Y él diseña diversos proyectos para que lleguen los libros a todas las poblaciones, por muy pequeñas que sean, de nuestro país. Es algo maravilloso, ¿eh? Claro que sí. Fíjate que como, bueno, una vez más se puede comprobar con mucha facilidad cómo estas ideas y pensamientos y aspiraciones de José Vasconcelos siguen vigentes, ¿no? Claro. La cobertura, que ha sido uno de los principales elementos de los discursos políticos en materia educativa, no de este secretario, de la administración pasada, sino de todas las administraciones que han estado desde que yo tengo conocimiento y me recuerdo las noticias. Todos los secretarios de Educación Pública y todos los gobernadores y funcionarios que intentan ganar adeptos e intentan ganar la atención de la ciudadanía, siempre han argumentado y han expresado que la cobertura en educación pues ha sido casi del 100%. Sin embargo, la realidad nos dice otras cosas, ¿eh? Y aunque los esfuerzos en materia de cobertura se han incrementado, desde luego, sí, no podemos hablar que la cobertura de 1921 a la cobertura del 2020, casi estamos llegando, no es la misma. Claro que ha habido avances. Sin embargo, la aspiración que tenía José Vasconcelos en ese entonces de ampliar el número de escuelas, de acercar la educación a la población, y a toda la población, y sobre todo a la más vulnerable, a la que tenía menos recursos, sigue también estando vigente. Y con mucha tristeza podemos nosotros también expresar que esa aspiración, bueno, en aquel entonces tuvo excelentes resultados, pero en la época actual, tenemos nuestras dudas de cómo la educación está llegando a esta población más vulnerable, cómo la educación o el tipo de educación que está llegando a las localidades más pobres sigue teniendo muchas diferencias con la educación que se da en las escuelas que tienen a la que tiene acceso la población más favorecida. Y esta otra idea de ampliar la lectura, bueno, yo quiero comentarles que el día de antier, el domingo, no pude ir el sábado porque los compromisos personales también nos agobiaron un poquito, pues tuve oportunidad de asistir a esta feria de la lectura que se organizó en el Complejo Cultural Universitario. Y bueno, que ese es un esfuerzo que también está impulsando el presidente de la República a través de la conferencia de Paco Ignacio Taibo. No pude estar en la conferencia, pero bueno, la intención era ahí también a ver cómo estuvo esta parte de la difusión de la lectura, porque yo también considero que, fíjate, la lectura es una herramienta indispensable para ampliar el panorama que tenemos de la sociedad, ¿no? Pero mira, a mí me llama mucho la atención la similitud de los proyectos de Vasconcelos con los proyectos ya hay dos coincidencias, y la tercera línea que se me da va a ser otra coincidencia. La de Paco Ignacio Taibo, ¿no? Porque Paco Ignacio Taibo II, desde su puesto en el gobierno como director del Fondo de Cultura Económica, tiene también esa pretensión, sí, claro, llevar libros a todos los mexicanos, y creo que va a ser una muy buena labor. La personalidad de Paco Ignacio Taibo da para eso y para más. Claro. Es de verdad un intelectual hispano-mexicano,
vaya, fenomenal. Una de las personas más leídas de la actualidad. Claro. Yo, lo admiro por la cantidad de libros que ha leído, la cantidad de información que te maneja, es sorprendente. Fíjate que yo no tuve oportunidad de asistir a ninguna de las 2 conferencias que dio el fin de semana pasado, pero mi esposa sí tuvo oportunidad de ir y la verdad me platicó que salió sorprendida fundamentalmente por la personalidad de Paco Ignacio Taibo y el propósito que tiene de fomentar la lectura para con ello consolidar la visión educativa de la Cuarta Transformación. Y a mí en lo particular, te repito, me llama mucho la atención esta similitud con Vasconcelos. Pero el otro eje de atención que tuvo la Secretaría de Educación Pública que administraba Vasconcelos en 1921 fue el de las Bellas Artes. Ha habido en la historia de México quien cree que las bellas artes no son educación. No. Pero fíjate. Es que no es ¿cuál educación? Exactamente. No es la educación que quieren nuestras autoridades, las anteriores autoridades, que sea el denominador común de la población, no. La educación que necesitamos es una educación mucho más amplia, mucho más integral, ¿no? Y para Vasconcelos, las bellas artes, todas, eran vitales en el desarrollo de la conciencia social, fundamentalmente. Por eso él impulsa la música, él impulsa el teatro, él impulsa la pintura, porque empieza a tener contactos fundamentalmente en el Ateneo de la Juventud con los pintores muralistas mexicanos. ¿Sí? Ahí se me fue el nombre. Siqueiros, No. El esposo de Frida. Sí. Se me fue Diego Rivera. Diego Rivera. Junto con Diego Rivera establecen convenios para que se trabaje el muralismo, la expresión revolucionaria de Diego Rivera en los principales espacios de instituciones del gobierno federal. Y de ahí sobreviven los murales que existen hasta la actualidad, ¿no? Claro. Entonces, fíjate, lo escolar, la biblioteca, la lectura y las artes. Y dice uno, bueno, pues si esto no es algo que la tercera transformación... la tercera. En aquel entonces. En aquel entonces, la época revolucionaria le hereda o recolecta la cuarta transformación, bueno, pues entonces no sé qué cosa es lo que sea. Por eso a mí me place, yo también soy de la idea de que las artes fomentadas las bellas artes fomentadas en los jóvenes, en los niños, en las niñas, en las señoritas, nos va a dar posibilidad de vivir una época diferente. Así como, lógicamente, la lectura, ¿no? Claro, ya dice por ahí muy bien una frase, educa al niño para no tener que sancionar al adulto, ¿no? Entonces, muy atinadamente acabas de dar, creo que en el clavo de por dónde tenemos que empezar. Si cultivamos en los niños, en las pequeñas generaciones que están ahorita iniciando su formación, este gusto por la lectura, este gusto por las artes en general, no solo las artes en general, creo que estaríamos dando un paso sólido en la búsqueda de una mejor sociedad, porque tratar de ahorita de trabajar y cambiar a las generaciones ya adultas o las que ya han iniciado su trayectoria con una orientación diferente, va a ser un poco difícil. No es imposible, también aclaro, yo estoy convencido de que querer es poder. Y si queremos, con esfuerzo y perseverancia, lo lograremos. Pero sin embargo, también estoy convencido de que si empezamos desde la base, exactamente con los niños pequeños, será mucho más fácil aspirar en el corto plazo, hablo de 15, 20 años, a una mejor sociedad. Ha llegado el momento de irnos a otro comercial. ¿Qué te parece el tiempo? No, caramba, se va bien rápido. Volando, pero en fin. Bueno, pues amigas, amigos, les recordamos que estamos en Radio Tepeaca transmitiendo y reflexionando y hablando sobre educación. Pero ¿cuál educación? No se nos vaya, regresamos en un momento.
lugar para ti y en el próximo año podrás tramitar tu ingreso a segundo año. Ingresa a la Escuela Preparatoria Francisco Javier Clavijero, incorporada a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estudia con nosotros y continúa tu proyecto de vida. Contamos con certificado de becas del programa Prospera con validación para segundo y tercer año. Preparatoria Francisco Javier Clavijero. 32 años de experiencia hacen la diferencia. Inscripciones abiertas al primer año sin examen de admisión. Estamos ubicados en Carretera Federal Puebla-Tehuacán, a una cuadra del centro de San Hipólito Xochitenango. Horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Teléfonos 2232-750660. Preparatoria Francisco Javier Clavijero. Tercera Orden Café, restaurante con un enfoque artesanal, gastronómico, turístico y cultural, donde te ofrecemos desayunos, comidas, cenas, cafés y postres con un toque tradicional. Nuestros productos son elaborados de forma artesanal para hacer que nuestros platillos y bebidas alimenten tu espíritu mexicano. Relájate con nuestros juegos leyendo un libro. Tercera Orden Café te espera. ESA Automotriz, mecánica y diagnóstico, experiencia a su servicio. Visítanos en calle 7 Oriente número 407, entre 6 y 4 Sur, en Cuauhtinchán, Puebla. Contáctanos a los siguientes números telefónicos: 2241-08-6710 o al 6242-25-5648. Te esperamos. ¿Estás buscando comer algo delicioso? Pues no busques más. Mariscos San Rafael te ofrece servicio a la carta con una gran variedad de platillos. Sábados y domingos nuestro gran buffet de mariscos. Visítanos en calle Zacatecas número 3, San Hipólito Xochitenango, Tepeaca, Puebla. Escuchas radiotepeaca.com. Corporativo Jurídico, Cabildo y Abogados, especialistas en Derecho Penal, Civil y Amparo. Estamos ubicados en calle 2 Poniente número 112, Tepeaca, o visítanos en Cuarto Retorno, Osa Menor número 2, local 29A, Ciudad Judicial, Edificio Atrium, San Andrés Cholula, Puebla. Contáctanos al 01 2232 75 0420 o al 2231 03 43 41 y 2231-00-9136. Corporativo, Jurídico, Cabildo y Abogados. ¿Cansado de comer siempre lo mismo? ¿Te has dado cuenta que la comida no tiene el mismo sabor? Pizzas ABCG le ofrece pizzas clásicas especiales. Estamos de regreso, perdón. Te gané la palabra, Felipe. Estamos de regreso en este programa, estamos hablando de educación, pero ¿cuál educación? A ver, Felipe. Pues mira, otra de las partes significativas de la vida de Vasconcelos es cuando en elecciones extraordinarias en el año de 1929, él resulta electo de manera unánime por el partido antireeleccionista como el candidato que aspira a dirigir como presidente a nuestro país. Sin embargo, él no gana las elecciones. Y aquí cabe la pregunta, ¿y qué hubiese pasado si hubiese ganado realmente con esa visión desde el máximo poder en nuestro país? Igual y las cosas hubiesen sido diferentes. Sin embargo, pues los resultados y lo que se empieza a crear en nuestro mundo político, que es el maximato, y por lo tanto el origen real del priismo, pues trunca esa posibilidad de que un intelectual de la talla de José Vasconcelos hubiese hubiese sido presidente de la República. En su lugar, el ganador es don Pascual Ortiz Rubio. Ya su sobrenombre nos dice todo. El Nopalito, así le conocían. Y bueno, pues verdaderamente fue muy gris el pequeño tiempo en el que estuvo en la presidencia, porque en realidad quien gobernaba tras bambalinas era Plutarco Elías Calles. Y a esta época de la historia de México se le conoce precisamente como el maximato, ¿sí? Que empieza con Pascual Ortiz Rubio y termina
con la presidencia de Plutarco Elías Calles. Exactamente. De Plutarco Elías Calles. Y bueno, ahí esta llegada al poder de los grandes generales de la revolución y su concentración de poder, indiscutiblemente que limitó por lo antidemocrático que empezaba a darse el fenómeno electoral, el desarrollo de nuestro país. Siempre a mí me cabe esa duda, ¿y qué hubiese pasado si Vasconcelos triunfa en esas elecciones de 1929? Yo creo, Felipe, sin temor a equivocarme, que viviríamos en otro país. Realmente la idea de este bienestar social y esta situación igualitaria de la población son cosas que han hecho falta siempre y seguirán haciendo falta y seguirán siendo aspiraciones no solo de las personas los pensadores o los intelectuales. Yo creo que la gran mayoría de las personas, aspiramos a tener un país libre, honesto, una sociedad justa, una vida tranquila, que son las características que nos van a permitir disfrutar realmente de este corto tiempo que estamos sobre la tierra, ¿no? Pero bueno, yo insisto, yo creo que vivimos en otro país. Si alguien como José Vasconcelos hubiera asumido la presidencia de la República, seguramente la educación hubiera sido realmente el arma que transformaría a la sociedad. Estaríamos hablando de otras condiciones, características. Hubiera sido muy difícil que esas generaciones que iniciaron en aquella época su formación hubieran permitido tantos abusos, tanto sometimiento de los venideros gobernantes, llámese de los presidentes de la República, los partidos políticos, la clase de económicamente poderosa. Sería muy difícil que una población preparada se someta a esa parte. Y bueno, quiero compartir con ustedes también. Ahorita encontré hablando del Ateneo de la Juventud, que es uno de los temas que seguramente podremos atender y comentar en nuestro programa, por lo amplio y por la importancia que tuvo para la formación de este grupo de jóvenes pensadores o jóvenes con ideas de liberación. El Ateneo de la Juventud Mexicana fue una asociación civil que tenía como propósito erradicar la vieja forma de ver y pensar la cultura, para verla como esencia de la educación y el desarrollo del país, tomando como semillas de cambio a personajes como Antonio Caso, José Vasconcelos, Alfonso Reyes y Diego Rivera, por mencionar algunos. Entonces, esta intención del Ateneo de la Juventud de erradicar esa forma de ver y pensar la cultura tiene mucho de fondo en las líneas que planteó José Vasconcelos para su proyecto educativo de país. ¿Qué te parece, Felipe? Sí, sin lugar a dudas, te digo, este Ateneo de la Juventud es un tema indiscutiblemente muy interesante. Está lleno de intelectuales que en su campo dejaron huella, toda una época de grandes personalidades como los que mencionaste, y valdrá la pena seguramente detenernos un poquito más para hablar de ello. Pero bueno, estamos ya en el tercer bloque del programa, y para que podamos cerrar el tema de José Vasconcelos, vamos a leer el discurso que él pronuncia con motivo del Día del Maestro en 1923, siendo secretario de Educación. Me parece muy bien. Es muy largo, pero vamos a ir destacando algunas partes que son, cuando se dirige a los maestros, muy significativas. En realidad vale la pena porque con mucha valentía antepone la figura del maestro como un luchador social que tiene en sus manos el poder de transformar la sociedad que vive, pero también con mucha fuerza dice que pues hay, como en todo,
personas que no sirven y por lo tanto tienen que hacerse Sí, a un lado, claro. ¿no? Fíjate Entonces, que ahorita que hablas de que sí, realmente es un discurso un poco largo, no sé, preguntarle a Chucho, ¿podríamos compartir en redes sociales el discurso completo? Bueno, amigas, para los que no puedan ahorita escuchar todo y quien tenga intención sobre todo de leerlo completo, pues en un momento lo compartimos también por redes sociales. bueno, entonces este discurso empieza así. Dice, me toca la fortuna de dirigirme una vez más a los maestros de toda la República. En este día que la ley ha querido dedicarles como un homenaje de reconocimiento y también, se me figura, como una anticipación de la época aún lejana en la que la labor del maestro será, ya no digo premiada, pero siquiera debidamente recompensada. Llevo algunos años de ser, por ley, el jefe de los maestros. En realidad, nunca me he podido sentirme jefe de veras, porque debe mandar quien está más alto moralmente, y yo no puedo comparar mi empeño, aunque ha sido grande, con el mérito indiscutible de la labor oscura y constante de quienes saben que no tendrán otra recompensa que la de sus propios corazones llenos de bien. Consciente de esta situación que me produce confusión y ternura, he tenido que imponerme un antifaz de sequedad o de indiferencia para poder seguir adelante. Sequedad e indiferencia agravados por el intento de no prodigar frases de halago o de afecto a causa de una especie de pudor de aparecer como un farsante que pronuncia palabras delante de casos que proclaman justicia pronta y eficaz remedio. De esta suerte, mi propia impotencia me volvía mudo, pues me decía que no era honrado ofrecer migajas para ufanarse enseguida de ser magnánimo. Tales encontradas emociones y cierta habitual inquietud de mi espíritu pueden haberme llevado a cometer rudezas que deploro, franquezas que a veces lastiman, descortesías y hasta violencias. Pero jamás uno solo de esos arrebatos estuvo inspirado en el desdén. No hubo desdén, como no ha habido tampoco en mi ánimo piedad. Hubo amor mal expresado, si se quiere, amor que deseaba expandirse y ánimo de justicia y anhelo de que cada quien se levante movido del propio esfuerzo. El miedo de pasar como uno de tantos impostores de la política me hizo reservado. Pero ahora que ya ninguno podrá creer que trato de halagar a los maestros para que me sean adictos, hoy que ya no se me puede tachar de servil, porque también hay el servilismo del jefe para sus subordinados, de líder para con las masas, ahora que ya nadie puede sospechar intenciones ruines, me complazco en declararles algo que hace tiempo me rebosa del pecho y que sería avaricia seguir conteniendo. La enorme gratitud que les debo por su colaboración y por su ejemplo, y también por haberme infundido la confianza de que la patria podrá salvarse merced a las virtudes que ustedes practican. Yo vine a este puesto de jefe de la educación nacional por uno de esos azares de nuestra política. Como todo el que ha corrido mundo, traía en el corazón cenizas y en la cabeza algunos planes. La larga ausencia me había dejado sin compromisos ni alianzas, y salvo uno que otro afecto antiguo, me hallé como si volviera a nacer en un medio conocido antaño. Al mismo tiempo, mi antigua vida me había hecho inepto para encenderme en las llamas del afecto personal, lo que me hizo poner mi ardimiento entero en la empresa colectiva que hemos ido ensayando de educar a un pueblo. De esta suerte, la común tarea nos ha ido atando con esos lazos de parentesco del espíritu más fuerte que la sangre y cadena fatal de los que abrazan apasionadamente un propósito superior al momento. Así, he llegado a crear familia entre ustedes, a tal punto que mis afectos de hoy están casi totalmente entre los empleados, los colaboradores,
los maestros de la Secretaría de Educación Pública y los maestros todos de la República. Y tal es la sinceridad de esta nueva pasión que el grado de mi afecto ha llegado a medirse en cada caso por el empeño que veo poner en la labor común. Quiero al que trabaja y no puedo ver al que estorba. No sé si esto es perder el corazón, pero ya no se adhiere a la persona. O sí, es más bien agrandarlo porque se apega solamente a la inmensidad del ideal. Como quiera que sea, yo siento que mi propia conciencia se ha enriquecido y se ha agrandado. El país entero ha penetrado en ella bajo el aspecto nuevo de los anhelos que tantas veces he sorprendido en la mirada de los maestros de escuela. Los recuerdos acuden en esta ocasión centuplicados. Parece que fue ayer mi paso por Valladolid en Yucatán. Se me figura la página de una vida distinta. Las maestras nos recibieron asomadas a las ventanas de la escuela. Sus rostros eran luminosos. El patio tenía anchas arcadas oscuras de humedad. La promesa de unos cuantos libros y un piano hizo estallar la alegría. Teníamos que irnos y no deseábamos partir. Después llegamos a Campeche, la ciudad desolada. Las maestras, sin embargo, se mostraron alegres y los estudiantes del instituto hicieron gala de buena oratoria y de trato cordial. Muy bellas las mujeres y muy despejados los hombres. Cómo dolía ver las casas desiertas por la pobreza que causa emigraciones periódicas. No obstante que la selva fecunda del trópico invade la misma piedra que el hombre ya no sabe guardar. A Mérida la dejamos ebria de su locura optimista. Los maestros, a falta de sueldo oportuno, recibían buen trato y pasajes de excursión que se cargaban a la bancarrota, ya catastrófica, de las vías férreas. Saltando con el desorden de los recuerdos, pienso en un viraje anterior que dejó grabada en nuestras almas una noche de humilde regocijo en la Normal de Maestros de Querétaro, un recibimiento cordial de los maestros de Colima, una velada espléndida de los maestros de Guadalajara y muchas ilusiones que quedaron temblando en Aguascalientes, en Zacatecas y en Guanajuato. En todo sitio donde hubo maestros, porque todos hicieron suya la empresa de crear una gran Secretaría de Educación Pública. Figuras de maestras que pasan por mi memoria en vagos desfiles que el ensueño deslíe. Rostros que pudieron ser de novias, que pudieron ser de amantes, pero que se han alejado y ya solo son hermanas. Maestros caducos y vencidos, que son tantos y están abandonados por todos los pueblos y ciudades. Maestros jóvenes que afanan y sueñan, hermanos en la lejanía de lo que se va volviendo el pasado. Cada vez que yo piense en la patria, serán ustedes los que le presten rostros. Será también en ustedes donde ponga la fe que vacila y no haya sitio donde asentarse. Lo digo sin reservas y seguro de que no diré lo mismo mañana de otra clase social. Si no fuese por el alma cristiana y ejemplar de los maestros, ya hace mucho tiempo que no tendría fe en la patria. Es claro que hay en todo país muchas gentes humildes, laboriosas y honradas, que son su médula y también lo más puro de su alma. Pero yo me refiero en este instante a las clases organizadas o definidas. Y en todas aquellas encuentro que unas, las altas, nada pueden hacer por su egoísmo, las humildes tampoco, por su ignorancia. En cambio, el maestro está llamado a papel decisivo porque posee las dos virtudes fundamentales, la ilustración y abnegación. De momento, el maestro carece de fuerza, pero posee ya todo lo que es necesario para conquistar el porvenir. El maestro vive en estos instantes su época heroica. No se le toma en cuenta, no es dueño del momento, pero el momento va sin rumbo, como presa ruin que se disputan los mediocres.
justamente porque no se ha adiestrado a las masas en el concepto de sus verdaderos intereses sociales. Si persevera y cumple de veras su misión moral, tarde o temprano el maestro reemplazará en el mando al soldado y entonces comenzará a civilizarse México. No dejéis, pues, caer las manos en señal de impotencia, ni el pensamiento se doblega, ni la virtud se rinde. Las almas nobles conquistan los fines eternos. La conciencia clara posee la visión de este mundo y del otro. La cuestión de este mundo ya la ha abordado el maestro de México cuando ha ido a enseñar por toda la República que para poseer es necesario trabajar y que el trabajo debe proponerse la producción de riqueza. Eso ha ido enseñando por todo el territorio la Escuela del Trabajo, la Escuela de la Acción, que dice: crea y disfruta, y que tu hermano trabaje y sea feliz. Luis, pues lo dejamos hasta allí, porque ya el tiempo se nos acabó. Sin embargo, creo que lo apenas leído en esta parte introductoria te da una clara visión de la personalidad, de la visión que tenía Vasconcelos. Claro que sí. Pues invitamos a nuestros amables radioescuchas para que leamos un poco más acerca de la vida y obra de José Vasconcelos, un pensador mexicano, un ilustre pensador mexicano que plasma en sus ideas y en sus obras una aspiración de un país como el que todos queremos, como tú y yo queremos, Felipe. Un país donde vivamos bien, donde estemos tranquilos, donde seamos felices, donde tengamos lo necesario para salir adelante. Muy bien, pues eso es todo por el programa de hoy. Agradecemos lógicamente al ingeniero Jesús, a nuestra compañera Olga, quien está como siempre pendiente de todos los mensajes que nos envían, y lógicamente pues a todos los escuchas de este programa, en el entendido de que nos veremos también para el próximo martes a esta hora, de 3 a 4 de la tarde. Claro que sí, y recordamos que en redes sociales compartimos el discurso completo de José Vasconcelos, vale la pena leer. Hasta la próxima, amigas y amigos.